Ahora vamos en el resumen al punto C, que dice que la Biblia es divina y humana. Es una unión del punto A y el punto B. Debemos mantener juntas la autoridad divina y humana de la Escritura e insistir en cada una sin contradecir jamás a la otra. Y no siempre es fácil hacerlo, mantener el equilibrio. Pero por otro lado, la Biblia es la palabra de Dios porque Dios habló a través de los autores humanos para determinar lo que Él quería decir, pero no para violar, ni mucho menos suprimir la personalidad de los autores humanos. Por otro lado, la Biblia es la palabra de hombres. Los hombres hablaron de parte de Dios, de manera que podían utilizar sus facultades humanas libremente, pero no podían distorsionar el mensaje divino que se daba a través de ellos. Entonces Dios habló su palabra a través de las palabras de ellos, de modo que las palabras de ellos eran simultáneamente las palabras de Dios, y como resultado lo que ellos dijeron es lo que Dios dijo. No podemos decir que una combinación así sea algo imposible. Varios escritores, tanto antiguos como modernos, tanto católicos como protestantes, han sacado una analogía entre la autoría divina y humana de la Escritura y la naturaleza divina y humana de Cristo. Claro está que ninguna analogía es perfecta. Y en este caso la imperfección es evidente porque la Biblia no tiene una deidad intrínseca como Cristo sí la tiene. Sin embargo, siempre me ha parecido una analogía útil porque tanto en Cristo por un lado como en la Escritura por el otro hay una combinación de lo divino y de lo humano que hay que afirmar estas dos naturalezas sin negar la otra e intentar perseverar en cada una sin sacrificar a la otra. Por lo tanto, Jesús es Dios y Jesús es hombre. No podemos afirmar su deidad de manera que neguemos su humanidad, ni podemos afirmar su humanidad de tal manera que neguemos su deidad. De modo similar, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de los hombres, y no podemos afirmar tanto su origen divino que neguemos la actividad libre que tenían los autores humanos. Pero tampoco podemos afirmar su cooperación activa de forma que neguemos que a través de ellos Dios habló su palabra. Decir que Jesús es el Hijo de Dios y punto final es verdad, pero es una verdad a medias y peligrosa. Incluso se puede convertir en la herejía del docetismo. La herejía del docetismo afirma que Dios fingió ser humano, pero que en la encarnación realmente no se convirtió en humano, sino que solo parecía ser humano. Entonces podríamos ser culpables de la herejía del docetismo a menos que agreguemos que Jesús era el Hijo del Hombre tanto como el Hijo de Dios. Y decir que la Biblia es la palabra de Dios y punto final es verdad, pero es una verdad a medias y peligrosa. Podría convertirse en la herejía del fundamentalismo, a menos que agreguemos que Dios habló a través de las palabras de los hombres. Entonces los cristianos no conciben la Biblia como los musulmanes conciben el Corán. Ellos creen que el Corán lo dictó Alá y que lo dictó a través del ángel Gabriel en árabe, y que Mahoma lo único que tuvo que hacer fue copiar el dictado. Nosotros no creemos que la Biblia sea así, y tampoco concebimos la Biblia como los mormones conciben el libro del Mormón, inscrito en palabras de oro y descubierto completo y listo por Joseph Smith. Nosotros creemos que la Biblia es tanto la palabra de Dios como la palabra de los hombres. Y por un lado, Dios habló su palabra a través de los hombres, y por otro, los hombres hablaron de parte de Dios. Ambas proposiciones son verdaderas y ninguna contradice
a la otra. Pido disculpas porque he repetido esto muchas veces, pero es bueno que quede bien grabado en nuestras mentes. Todo esto es la primera parte de nuestro estudio de hoy sobre la doble autoría de la Escritura, pero ahora vamos a terminar el resto del tiempo hablando del doble enfoque hacia la Escritura. La doble autoría exige un doble enfoque, porque debido al tipo de libro que es la Biblia, que tiene autoría divina y humana, debemos acercarnos a la Biblia en dos maneras diferentes, pero complementarias. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos leerla de una forma como no leemos ningún otro libro. La leemos de rodillas, con una disposición humilde, reverente, en oración y sometida. Pero como la Biblia también es la palabra de hombres, debemos leerla como leemos cualquier otro libro, dándole una atención detallada y cuidadosa, con una disposición seria, estudiosa y diligente. Quiero profundizar en estos dos aspectos en el orden contrario, porque el segundo enfoque es el que nosotros como evangélicos tendemos a descuidar. Vamos a mirar como punto A el enfoque del estudio. Todavía conozco ocasionalmente a líderes cristianos, predicadores, que suelen tomar a mal cuando se los exhorta a estudiar. Ellos piensan que es incompatible con la unción del Espíritu Santo. Ellos se imaginan que si en realidad confían en el Espíritu Santo, estudiar va a ser algo superfluo. Algunos incluso citan a Jesús en su palabra cuando dice: no se afanen por lo que van a decir o a hablar, porque en esta hora se les dará lo que han de decir. El Espíritu Santo les dirá, etc. Pero el contexto de esta preciosa promesa de Jesús es el tribunal y no la iglesia. Es una promesa hecha al prisionero en el tribunal y no al predicador en el púlpito. Entonces consideremos algunos personajes que nos exhortan a estudiar, a tomar nuestros estudios más seriamente. Primero, Calvino. Nadie será nunca un buen ministro de la palabra de Dios a menos que primero sea un erudito, es decir, un estudiante. El gran Spurgeon, predicador bautista de finales del siglo XIX, aquel que ya no siembra, dice él, en el estudio, no cosechará en el púlpito. El obispo Phillips Brooks, líder americano, también más o menos en la misma época, a finales del siglo XIX, dice: aprendan a estudiar por el bien de la verdad. Entonces sus sermones serán como salir por una fuente y no como bombear una bomba. Martin Lloyd Jones, quien fue mayormente conocido en la década del 50 y del 60 en Londres, dice: siempre encontrarán que los hombres a quienes Dios ha usado notablemente han sido aquellos que han estudiado más, aquellos que han conocido la Escritura mejor y que le han dado tiempo a la preparación. El último ejemplo es Billy Graham, en Londres en 1979, cuando se dirigía a una gran multitud de ministros en Central Hall, Westminster. Si volviera a vivir mi ministerio otra vez, dice, haría 2 cambios. En ese momento el ambiente estaba eléctrico. El evangelista más conocido del mundo necesitaba hacer cambios en su ministerio. Sí, dijo, he predicado demasiado y he estudiado muy poco, y si pudiera hacer cambios, estudiaría 3 veces más de lo que he hecho. Y en segundo lugar, le daría más tiempo a la oración. Si lo pensamos bien, estas eran las 2 prioridades de los apóstoles, como quedó registrado en Hechos 6, que dice que ellos se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces ese es el enfoque del estudio. Ahora ve el enfoque de la humildad. Como la Biblia es la palabra de Dios, debemos acercarnos a ella como no nos acercamos a ningún otro libro. Nos arrodillamos ante el libro abierto, no porque adoremos la Biblia,
Los evangélicos no son biólogos adoradores de la Biblia, sino porque adoramos al Dios de la Biblia y nos postramos ante Él en total humildad. Necesitamos una combinación de ambos. Creemos que el Espíritu Santo, que es el autor divino de la Escritura, es también a la vez el intérprete divino. También recordamos las palabras de Jesús que dijo que Dios se esconde de los sabios e inteligentes y se revela a los niños a quienes se acerca con humildad. Entonces, nos humillamos ante Él, nos sentamos a sus pies como María en Betania y escuchamos su palabra. Le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que está oscurecida, para romper los prejuicios y las defensas culturales. No solo aplicamos nuestras mentes en forma exclusiva al estudio del texto, sino que oramos por la luz y por el entendimiento. Eso me lleva a la conclusión de esta noche. Estos son los enfoques complementarios sobre la Escritura. Así como, para tener una comprensión verdadera y equilibrada de la naturaleza de la Escritura, debemos combinar sus elementos divino y humano, así también para tener un enfoque verdadero y equilibrado de la Escritura, debemos combinar el estudio y la oración. Pero algunos cristianos son buenos estudiantes, y gracias a Dios. Solo basta con mirar los escritorios de sus estudios. Están llenos de concordancias, comentarios y el resto. Diccionarios y libros de referencia. Son muy buenos estudiantes, pero muchos de ellos no oran mucho. Y hay otras personas que cometen el error contrario. Son grandes personas de oración, como Santiago, el obispo o líder de la iglesia de Jerusalén, de quien Hegesipo dijo que oraba tanto que sus rodillas se volvieron tan duras como las de un camello. Bueno, no es que yo esté recomendando esto, no. Pero estas que son grandes personas de oración no siempre estudian tanto como debieran hacerlo. Entonces debemos combinar los dos. Y para cerrar, quiero compartir con ustedes dos textos bíblicos que expresan esto, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. El ejemplo del Antiguo Testamento está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, cuando dice, un mensajero celestial le dice, Daniel, no tengas miedo, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Eso fue lo que le dijo. ¿Sí ven la combinación? Proponerse ganar entendimiento y humillarse ante Dios. El ejemplo del Nuevo Testamento equivalente al pasaje de Daniel es 2 Timoteo 2, versículo 7, donde el apóstol le dice a Timoteo, reflexiona en lo que te digo, medita, piensa muy bien en ello y verás que el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Entonces Él nos da la comprensión, pero nosotros tenemos que estudiar. De manera que el estudio y la oración van juntos, que la humildad y la diligencia y lo que Dios ha unido no lo separe nadie.